Bien, como ya es costumbre, tratamos de hacer un pequeño resumen de lo que hemos ido viendo en las semanas anteriores para que no perdamos el hilo conductor de la exposición. Y les recuerdo de que estamos viendo en términos generales la temática de la libertad cristiana, y en particular la última exposición que tuvimos, estuvimos viendo este tema. El Hijo de Dios reconoce el propósito de la ley y vive como heredero. Estuvimos ahí en Gálatas capítulo 3, desde el 19 al 29, donde vimos el propósito de la ley. Ya, el propósito de la ley es llevarnos a Cristo, y esto es posible cuando entendemos que la ley revela el pecado y nuestra naturaleza pecaminosa y caída, la ley condena al pecado y a los pecadores, el hombre tiene la necesidad imperiosa de un Salvador, la necesidad de ser guiados hacia Jesús para restaurar la relación perdida con el Padre. Y también éramos animados en el sentido de entender los beneficios de la promesa, ya que la promesa nos recuerda que nos libera de la ley, que nos hace hijos de Dios por Cristo, nos bautiza en Cristo, nos reviste de Cristo, nos une en Cristo, nos hace pertenecer a Cristo. ¿Ya? Y entonces hemos estado viendo cómo Pablo continúa su enseñanza hacia los Gálatas para poder corregir los entendimientos teológicos que ellos habían ido cambiando por la influencia de los judaizantes, los cuales ponían mayor importancia en la ley por sobre la gracia y por sobre la fe. Si nosotros vamos ahí a Gálatas capítulo 3, versículo 29, dice, y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y eso fue lo último que vimos la semana pasada, la vez anterior. Herederos según la promesa. Y Pablo introduce el concepto de que el creyente es heredero, término que es mencionado por el apóstol solamente en 7 ocasiones, 3 veces en Romano, 3 veces en Gálatas y 1 vez en Tito. Hermanos, cuando pensamos en ser herederos, yo no sé si alguno de ustedes ha sido heredero, ha heredado algo, pensamos en algunos beneficios, ¿no?, que se pueden recibir inesperadamente. Ahora, siempre va a ser mejor que sea de algún pariente como lejano, ¿ya? ¿Sí? Porque obviamente uno no quiere recibir la herencia inmediatamente de nuestros padres o de las personas más cercanas, sino que de repente dice un tío por allá y llega una herencia, a veces como historia, es como el cuento del tío. Ese es el origen de la tía rica, ¿eh? Eso de que no, esta plata me llegó con una tía rica, de esta caja donde uno va a empeñar cosas. Pero la herencia en sí mismo es recibir algo. Por más que uno quiera hacerse heredero de alguien o recibir una herencia, no es algo que podemos controlar. Debemos ser designados para tal efecto o tener un derecho por ley para recibirlo, lo cual es principalmente por descendencia. La idea de herencia y herederos era muy clara para la cultura de los Gálatas y efectivamente Pablo la usó para ilustrar nuestra relación con Dios, lo cual veremos en el pasaje para el día de hoy. Y el día de hoy los invito a, por favor, abrir sus Biblias ahí en Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 7. Y vamos a estar viendo este tema, valorando la adopción. Valorando la adopción. Vamos al texto bíblico entonces y lo vamos a leer. Y lo vamos a hacer en esta ocasión todos juntos, son solamente 7 versículos, así que a la cuenta de 3, hermanos, leamos la palabra del Señor. 1, 2 y 3. Pero también digo, entre tanto que el heredero es mío, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El día de hoy vamos a ver una hermosa progresión.
Y es la progresión que sucede en la vida del creyente, el cual pasa de ser un esclavo y se convierte en un heredero. Donde Dios mismo le adopta como hijo. Y hermanos, con esta idea en mente, ya de este proceso que vamos a pasar de alguien que está absolutamente alejado a alguien que está absolutamente cercano a Dios, vamos a ver la siguiente verdad práctica. Los herederos de Dios reconocen la obra de adopción y disfrutan de una relación cercana con su Padre. Los herederos de Dios reconocen la obra de adopción y disfrutan de una relación cercana con su Padre. Vamos a tener un momento de oración. Agradecemos, Señor, por este día. Gracias le damos porque libremente podemos abrir su palabra. Gracias, Señor, porque nos podemos acercar a ella y podemos confiar, Señor, de que usted, por medio de su Espíritu Santo, quiere hablar a nuestras vidas. Sea, Señor, en cada uno de los que está acá presente y también en sus hogares, que haya una disposición, Señor, a poder escuchar, a poder oír y entender lo que usted quiere para nosotros, Señor, y que no solamente escuchemos, sino que también seamos hacedores de lo que usted nos quiere dar en este día. En nombre de Cristo, amén. Bien, hermanos, vamos entonces, y bueno, es importante repasar y recordar de que el apóstol está tratando con aquellos que escucharon a los maestros judaizantes, que abrazaron la ley de Moisés por sobre el evangelio de Cristo y se esforzaron en cumplir con los preceptos de la misma. Ya, ese es el público al que está hablándole Pablo, y por eso uno puede decir, ya, 4 capítulos y como que el tema siempre es el mismo. Pero porque eran bien porfiados los hermanos. Y porque realmente era muy importante que los creyentes gálatas entendieran el valor de la gracia. Y si esto fue escrito y fue repetido para ellos, para nosotros también es hermano. Porque hay rasgos de cosas que los gálatas hacían o vivían y que nosotros también las hacemos el día de hoy, 2000 años después. Para convencerlos de su insensatez y para rectificar su error, en estos versículos prosigue con la comparación de un niño menor de edad que ya había tocado en el capítulo anterior. Entre los versículos 24 y 26, dice, hablamos de Layo, ¿se acuerdan? De este tutor que llevaba al hijo, ¿ya? Y eran los niños menores, entonces eran guiados principalmente por estos esclavos que les guiaban y les hacían todo lo que ellos necesitaban, pero ellos en la práctica no podían hacer nada. Y Pablo va a continuar con esta idea, procediendo a mostrar las grandes ventajas que tenemos ahora como herederos bajo el Evangelio por encima de lo que tenían como esclavos bajo la ley. Y esto es interesante porque los Gálatas hubo que repetirles de manera, en muchas ocasiones, de que ellos eran esclavos. Ellos pensaban que estaban en libertad, pero realmente estaban en esclavitud. Nos vamos a enfocar entonces en esto, de que los herederos reconocen la obra de adopción y disfrutan de una relación cercana con su Padre, y lo vamos a hacer a través de esta progresión, porque es importante que recordemos cómo estábamos sin Cristo. De esclavos, pasamos de esclavos, versículos 1 al 3. Dice ahí al principio del texto, pero también digo. Pablo continúa con esta idea que finalizó el párrafo anterior y la ejemplifica con la realidad que tenían los menores de edad en la sociedad greco-romana. ¿Cómo era en ese tiempo? Que es diferente a como es hoy, sin privilegios. Sin privilegios. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, dice el versículo 1. Debido a su posición como menor de edad, el heredero, aunque en un futuro sería dueño de todo, estaba en una condición similar a la del esclavo. Este niño, el nepios en griego, esta palabra tiene la idea de menor de edad. No sugiere una edad específica, sino alguien que aún no es reconocido legalmente como adulto. Y esta parte es importante, hermano, porque uno puede decir, bueno, esto es para los niños chiquititos, ya que no saben hablar. No, es para todo aquel que aún no era reconocido por la sociedad, principalmente por su familia y después por la sociedad, como un mayor de edad. En nuestro país,
Hay diferentes cosas, ¿cierto? A los 18 años uno tiene ciertas cosas, pero a los 14 hay ciertas responsabilidades también que se cumplen. Pero bajo eso no hay culpa, no hay responsabilidad ni penal con respecto a muchas cosas. Tanto en la cultura judía como en la griega había ceremonias definidas de mayorías de edad, en las que un niño dejaba de ser un niño y comenzaba a ser un hombre con derechos legales como heredero. Mire, ponga atención. Un niño romano se convirtió en adulto en el Festival de la Familia Sagrada, conocido como Liberalia, que se celebraba anualmente el 17 de marzo. Si usted busca ahí, era una cosa terrible, ¿ya? Pero aparte de todas las otras cosas que hacían, una era poder levantar a los menores de edad y se les ponía como adultos, ¿ya? Y había una ceremonia. En ese momento el niño fue adoptado, interesante, adoptado formalmente por el padre como su hijo reconocido y heredero, recibiendo una vestimenta que se llamaba la toga virilis en lugar de la toga pretexta que había usado anteriormente. Se inscribían como ciudadanos en el censo y pronto empezaban su servicio militar. En el contexto sociocultural de la época, el niño no podía hablar en público. Era un menor de edad que no tiene madurez espiritual e intelectual y que no estaba preparado para los privilegios y responsabilidades de la vida adulta. Dice ahí el texto, en nada difiere del esclavo. Cuando el heredero es solo un niño, en realidad tiene menos libertad y autoridad en el día a día que un esclavo, que un dulos de alto rango en el hogar. Ahora, el niño, el heredero, al igual que el esclavo, no podía hacer lo que quisiera. Ir, comer, vestir o decidir lo que quisiera. No podía. Ambos, tanto el esclavo como el heredero, estaban en una condición similar. Sin embargo, el niño estaba destinado a heredar todo y el esclavo no. Ahí está la diferencia. Pero en el día a día, en la condición, podríamos decir, doméstica, no había diferencia. ¿Qué más? Aparte de estar sin privilegios, estaban sin libertad. Sin libertad. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. El menor se mantendrá en la posición que tiene como menor de edad hasta que cumpla 18 años, hasta que cumpla 21. No, hasta que el padre determine que pasa a la adultez. Esto es raro para nosotros, ¿cierto? Porque si fuese así, quizás algunos todavía no seríamos, algunos no seríamos mayores de edad. Pero bueno, esa era la cultura de la época, esa era la manera en que funcionaba la sociedad. Y tenemos acá que el heredero está bajo tutores, ya los epitropos. Era un esclavo que tenía el cuidado y tutela de los hijos, ya sea donde el padre haya muerto, un tutor de menores, o donde el padre vivía. Era un encargado de estar ahí, preocupado de ellos, cuidando lo que hacían, lo que estudiaban, donde iban. También estaban los curadores, los oikonomos o un mayordomo administrador, que normalmente eran o un liberto o un esclavo, o sea, un esclavo que se le había dado la libertad y que quedó sirviendo en la casa donde pertenecía, o definitivamente un esclavo, a quien el jefe de la casa o propietario ha confiado la administración de sus asuntos, el cuidado de sus ingresos y gastos y el deber de repartir la parte que le corresponde a cada siervo y aún a los niños que aún no han cumplido la mayoría de edad. Tenemos entonces a estas personas que estaban a cargo de los herederos. Y uno puede decir, pero si yo soy el heredero, yo aquí me corresponde hacer todo lo que yo quiera. No, así no funcionaba. Por lo menos así no funcionaba en ese momento. Al igual que el ayo o el tutor que vimos en el versículo 24, estos siervos tenían el control casi completo sobre el niño, quien para fines prácticos no se diferenciaba en absoluto de cualquier otro esclavo, ya que no tiene libertad a su disposición. Ahora, ¿hasta cuándo era esto? Como dice el texto ahí, hasta el tiempo señalado por el padre. En la costumbre romana no había una edad específica cuando el hijo se convertía en hombre. Esto sucedía cuando el padre pensaba que el niño estaba listo. Cuando Pablo usó la frase, el tiempo señalado por el padre, muestra que tenía más en mente la costumbre romana de llegar a la mayoría de edad que la costumbre judía. Quizás ustedes pueden conocerlo, el Benei Bitzma,
ya que tiene el Bat Mitzvah y el Bar Mitzvah, que son las ceremonias judías para quienes han alcanzado la madurez personal y frente a la comunidad, a los 12 años para las niñas y a los 13 años para los varones. A veces las niñas son más adelantadas. Pero esa es la cultura judía, y eso estaba definido claramente, pero los romanos no. Ahí podía pasar 12, 13, 14, podía ser antes, podía ser después, no hay una regla, pero sí lo que estaba claro era que el padre era el que definía. Mira, en resumen, para que lo aterricemos a la actualidad de nosotros. A modo de ejemplo, tenemos un niño pequeño, ¿ya? Nació en la familia Polman, ¿ya? Cencosud, Jumbo, ya no hay nada aquí de los familiares, no hay problema. Un día va a ser heredero de la fortuna familiar, pero mientras esté en el jardín infantil, no puede salir a firmar cheques por millones de pesos, millones de dólares, aunque algún día será todo suyo, ahora es niño. Él está bajo los tutores, él está bajo los entrenadores, los administradores que le están enseñando estas cosas que necesita saber para administrar la fortuna una vez que sea suya. Ahora, él es heredero de todas las cosas, pero realmente no puede gastarlo todavía hasta que llegue ese tiempo designado de madurez y todo cuando haya sido preparado por los tutores y los maestros para luego manejar adecuadamente toda esa gran fortuna. Esto es lo que está diciendo, y en el contexto de los Gálatas, esto le está quedando muy claro, ya perfecto, ya entendemos, pero ¿qué viene? Después de ilustrar a sus lectores, Pablo aplica esta realidad a los cristianos. Ya éramos esclavos, o el esclavo, el heredero está sin privilegios, está sin libertad, está perteneciente al mundo. Porque dice el versículo 3, así también nosotros, ¿no? Así también ustedes, oh Gálatas insensatos, no, dijo así, nosotros, todo creyente, todo aquel que ha depositado verdaderamente su fe en Jesucristo, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Esta es la comparación con nuestra propia condición espiritual. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Eso lo vimos ahí en Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y somos herederos según la promesa, como dice el versículo 29. Pero la ley era nuestro guardián. Versículos 24 y 25 del capítulo anterior. Para velar por nosotros cuando aún éramos niños. El efecto de la ley en nuestra naturaleza corrupta fue llevarnos a la esclavitud bajo, que dice ahí, los rudimentos del mundo. ¿Y qué son estos rudimentos del mundo? Pablo ocupa una palabra muy interesante, estoikeon. Era originalmente una fila, ¿ya? O un rango de cosas que se empleaba para aludir a las cosas básicas y fundamentales, como las letras del alfabeto. El ABC. ¿Ya? O sea, si tú quieres entender esto es lo más básico de lo más básico, esto es un estoikeon. Ahora, acá debe considerarse como una referencia a los elementos y rituales básicos de la religión humana. Algunos lo definen como el ABC del universo, el cual se sintetiza en la idea del principio de causa y efecto. Unos lo llaman karma. Tú obtienes lo que te mereces, o algo más. Sin embargo, gobiernan la naturaleza y las mentes de los hombres. Hermanos, si nosotros reflexionamos un poco en esto, es como que venimos preinstalados con esa idea. Si yo me porto bien, entonces voy a tener cosas buenas. Si yo me porto mal, voy a tener cosas malas. Y eso no es tan alejado de lo que podríamos decir de nuestra experiencia de vida. Pero mira lo que es interesante acá. La humanidad vive bajo la idea de que obtenemos lo que merecemos. Cuando somos buenos merecemos el bien y cuando somos malos merecemos el mal. Pablo exhorta a los Gálatas a que vayan más allá de este ABC del universo, hacia un entendimiento de la gracia de Dios. Mira el versículo de Gálatas capítulo 4, versículo 9, un poquito más adelante. Gálatas 4:9 dice, ¿y cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? La gracia, hermanos, contradice este principio del ABC del universo, porque bajo la gracia, Dios no trata con nosotros sobre la base de lo que merecemos. Ahí está la diferencia.
Nuestro bien no puede justificarnos bajo la gracia. La bendición y el favor de Dios se dan sobre un principio completamente aparte de este ABC del universo. Su bendición y favor se dan por razones que están completamente en Él y no tienen nada que ver con nosotros. Por esto no debemos basar nuestra relación con Dios en este principio. Él no trata con nosotros sobre este principio de ganar y merecer. Él no nos da lo que nosotros nos merecemos, hermanos. Y esa es la gran diferencia de estos rudimentos que los hermanos estaban volviendo. Por eso para ellos era tan importante, no, que tengo que guardar los días, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer esto, tal día, tengo que vestirme de tal manera, o tengo que decirlo tal o cual. Porque si lo hago bien, tendré el beneficio de Dios, la bendición de Dios. Y debido a que este es un principio tan elemental, es muy difícil para nosotros deshacernos de este tipo de pensamiento. Pero es esencial si vamos a caminar en la gracia. Cuando vivimos en el principio de ganar y merecer ante Dios, vivimos en esclavitud bajo los elementos del mundo, en esclavitud ante todas las leyes y ceremonias que debían realizarse con minuciosidad para alcanzar la aceptación divina. Y esto no tiene que ver solamente con la ley judía, sino que con todas las religiones. Hermanos, todas las religiones, todas las líneas de pensamiento te llevan a hacer ciertos rituales y ciertas cosas para obtener el beneficio. Todos estos elementos rudimentarios son una muestra de inmadurez, como la conducta de los niños que todavía están bajo la servidumbre de un tutor. Y ahí entonces Pablo empieza a mostrar esta idea. Aquí no estamos hablando de los niños, ya de los niños pequeños que estaban ahí sentados en las bancas de la iglesia. Está hablando de nuestra madurez espiritual. Además, la falsa enseñanza de estos rudimentos está de acuerdo con estos principios elementales y no de acuerdo con Jesús, como dice Colosenses 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Los rudimentos del mundo, estas ideas van en contra de Cristo. En Jesús morimos a los principios elementales del mundo. Lo dice Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a estos preceptos. Y eso es lo que está tratando ahí con los colosenses. Todos aquellos que estábamos sin Cristo, vivíamos en esclavitud bajo los preceptos del mundo, bajo este ABC del universo, los rituales y el legalismo de la religión. Piensa en tu vida antes de Cristo. Estábamos en esta esclavitud de rituales. No sé en qué religión quizás usted participaba, o en ninguna religión antes de Cristo. Pero de una u otra manera estábamos en un camino, y ese camino es los rudimentos del mundo. Sin privilegios, sin libertad, pertenecientes al mundo. Esclavos. Las personas sin Cristo viven en un estado de esclavitud espiritual, bajo el dominio de la religión en todos sus aspectos. Aún los que dicen que no tienen religión están bajo una religión, su propia religión. Sin privilegios ni libertad. Y esto puede ser ofensivo, ya que en el pensamiento del mundo la libertad está fuera de la religión o del cristianismo, ¿cierto? Si usted le dice, yo soy cristiano, está ahí. El esclavo de la religión. Según la palabra de Dios, esta pseudo libertad es esclavitud, es inmadurez y peor aún, es condenación. Sin Cristo, el hombre está condenado. No es solamente que uno diga, soy libre realmente, con un boleto directo al infierno, alejado de Dios por la eternidad. Esa es la realidad. Pero, Pablo introduce un contraste. Este control que los principios elementales tenían sobre la humanidad fue solo por un tiempo limitado. Y es ahora que veremos la continuación de esta progresión.
transformadora que nos lleva de esclavos a herederos. Los herederos de Dios reconocen la obra de adopción y disfrutan de una relación cercana con su Padre, porque primeramente recuerdan constantemente dónde estaban antes de conocer a Cristo. Entienden que estaban sin libertad, condenados y sin privilegios, sin esperanza en este mundo, y que fue la gracia de Dios la que actuó en sus vidas y no la religiosidad. Después vamos a estar haciéndonos algunas preguntas. Pero pensemos en eso. No estoy diciendo que volvamos atrás y decir, yo es que antes era así, así, sino que el Señor de acá me sacó. Reconozco eso. Reconozco que antes estaba sin libertad, estaba condenado, estaba sin privilegio, estaba sin esperanza. Luego viene el grupo pequeño, Mana Marlene nos contaba que fue a un funeral, a un velorio, y le tocó compartir. Y ella pudo compartir un poco del Evangelio. Disculpe, hermana Marlene, que lo ocupe de ejemplo. Está por ahí. Y las personas parecían, qué bonito, qué bueno, qué profundo lo que tú nos dijiste. Y la conclusión es que el mundo no tiene esperanza. Ese es el gran problema. Todos los que estaban ahí estaban tristes porque nunca más van a poder compartir con la persona que se había ido y realmente no tienen ni una sola certeza de que esa persona va a estar en la presencia de Dios, sino que piden y ruegan para que por favor recíbele. No hay esperanza. Solo dudas. Esa es la religiosidad. Esos son los preceptos de este mundo. Pero está este contraste en el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esta palabra, el cumplimiento del tiempo, se refiere, pero cuando vino la plenitud del tiempo. La idea detrás de esto, de esta frase, es cuando el tiempo fue oportuno. Jesús vino en el momento justo del plan redentor de Dios, cuando el mundo estaba perfectamente preparado para la obra de Dios. Para aquellos que estaban bajo la esclavitud de la ley, puede parecer que la venida de Jesús fue tardía, pero Pablo nos asegura que fue en el momento exacto, no fue antes, no fue después, era cuando tenía que ser. ¿Cómo era el primer siglo de nuestra era? Boyce nos indica un poco acerca de esto, un comentarista. Era una época en la que la Pax Romana se extendía por la mayor parte de la tierra civilizada y por lo tanto los viajes y el comercio eran posibles de una forma que antes había sido imposible. Grandes caminos unían el imperio de los Césares y sus diversas regiones estaban unidas de manera mucho más significativa por el omnipresente idioma de los griegos. Agregue el hecho de que el mundo estaba hundido en un abismo moral tan bajo que incluso los paganos clamaron contra él y que el hambre espiritual era evidente en todas partes. Y uno tiene un tiempo perfecto para la venida de Cristo y para la expansión temprana del evangelio cristiano. No solamente en lo sociocultural, sino que proféticamente el tiempo también era propicio, porque los 483 años profetizados por Daniel estaban llegando a su fin, como vemos ahí en Daniel 9, 24 al 26. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, duran las devastaciones. Estos 483 años están resumidos en esas 69 semanas, donde la profecía del Señor también fue en el tiempo exacto. Era momento de que el Mesías viniera,
que el Mesías se manifestara y que el Mesías muriera para dar salvación a su pueblo. Y todavía queda una semana. En su momento exacto, ni antes ni después, preciso y necesario, Dios envió a su Hijo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. De igual forma como un padre determinaba la fecha en la que realizaría la ceremonia de mayoría de edad para que su hijo quede libre de guardianes y tutores, Dios envió a su Hijo en el momento preciso para que librara a todos los que creen de su esclavitud y servidumbre de la ley. Su propio Hijo, no por adopción. Hermanos, vamos a estar viendo este tema un poquito más adelante. Nosotros somos hijos por adopción. Pero Cristo es su unigénito Hijo. A Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí, dice Jesús. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. El Hijo de Dios, Dios mismo, fue enviado. Esto es muy relevante, hermanos, porque el Padre no envió a un ser creado, un ángel o solo a un hombre, tampoco a un Dios chiquitito, un Dios inferior. Lo hemos visto en nuestro estudio de Hebreos, ¿cierto? Sino que fue Dios mismo que se humilló para tomar forma de hombre y convertirse en el sustituto perfecto. ¿Por qué? Porque fue nacido de mujer, dice el pasaje. Esto hace referencia al hecho esencial de la humanidad de Cristo, no solo que apareció, sino que nació. Jesús vino no solo como Hijo de Dios, sino también vino como uno nacido de mujer. Esto demuestra su humanidad plena. Jesús tenía que ser Dios a plenitud para que su sacrificio tuviera el valor infinito que se requería para expiar el pecado, pero también tenía que ser hombre a plenitud para que pudiera llevar sobre sus hombros el castigo por el pecado como sustituto del ser humano. Y lo hemos estado viendo. Era necesario que fuera ambas. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto quiere decir cumpliendo con todo lo que la ley exigía, pero sin pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. En él dice ahí 2 Corintios 5:21. Y Jesús es justo por sí mismo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad, a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. De 1 Pedro 3:18. Todo esto con el fin de ser ejemplo e identificarse con la humanidad. Él cumplió toda justicia porque tuvo obediencia perfecta a Dios en todo. Esa justicia perfecta es lo que se le imputa a los que creen en Él. O sea, nosotros, los que decimos que hemos creído en Cristo, esa es la justicia perfecta. Por lo tanto, pasamos a herederos porque somos redimidos. Versículo 5, primera parte. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Para que redimiese. Es importante recordar este término, redimir. Ya tiene la idea de volver a comprar o compra de. No es solo rescatar, sino que está pagando un precio por el rescate. Hay que pagar. Había algo que había que cubrir. Eso está cubierto. Debido a que Jesús es Dios, Él tiene poder y los recursos para redimirnos. Debido a que Jesús es hombre, tiene el derecho y la capacidad de redimirnos. Vino a comprarnos del mercado de esclavos
de nuestra esclavitud al pecado y de los rudimentos del mundo, y lo hizo por el precio de su propia vida. Ese fue el pago. ¿Tiene deudas, hermano? A veces uno está medio bogotado. Teníamos una deuda que era imposible que pagáramos, y esa deuda la pagó Cristo en la cruz. Era imposible. No había crédito que aguantara, no había banco que nos diera. David Gusick hace la siguiente reflexión. John Newton. ¿Le suena a John Newton? No era el de la manzana, ¿verdad? Porque y a Isaac, el primo. John Newton, el hombre que escribió el himno más popular y famoso de Estados Unidos, Amazing Grace, Sublime Gracia, supo recordar esto. Era hijo único cuya madre murió cuando él tenía solo 7 años, se hizo marinero y se hizo a la mar a los 11 años. A medida que crecía, se convirtió en el capitán de un barco de esclavos y participó activamente en la horrible degradación e inhumanidad de la trata de esclavos. Pero cuando tenía 23 años, el 10 de marzo de 1748, cuando su barco estaba en peligro inminente de hundirse frente a las costas de Terranova, clamó a Dios por misericordia y lo encontró. Nunca olvidó lo maravilloso que era Dios, era que Dios le hubiera recibido tan mal como él estaba. Y para mantenerlo fresco en su memoria, fijó en la pared, sobre la repisa de la chimenea de su estudio, las palabras de Deuteronomio 15:15, que dicen: y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató, te redimió. Por tanto, yo te mando esto hoy. Hermanos, si mantenemos fresco en nuestra mente lo que una vez fuimos y lo que somos en Cristo, nos irá bien. Eso dice hermano Gusick. Pero no solo nos va a ir bien, sino que podremos disfrutar plenamente la relación personal con nuestro Salvador y también con nuestro Padre, ya que no solo somos redimidos, sino que también, hermanos, somos adoptados. Ignoro si hay alguien acá presente o en la sala o en su hogar que sea adoptado. Pero esto es algo profundamente significativo. Es quizás el acto de amor más grande que una persona puede hacer por otro. Y lo hizo el Señor por nosotros. Vamos, que dice el pasaje. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿A fin de qué? La razón de su venida, el propósito y objetivo de su sacrificio fue que recibiésemos, que fuéramos redimidos, y que recibiéramos la adopción. Esta adopción es el acto de incorporar a la familia propia a una persona que ha sido engendrada por otra. Puesto que los seres humanos no regenerados son por naturaleza hijos de Satanás, la única manera en la que pueden convertirse en hijos de Dios es mediante un acto de adopción espiritual. ¿Sabe, hermano? Sería suficiente que fuéramos comprados en el mercado de esclavos. Pero la obra de Dios por nosotros no termina ahí. Somos entonces elevados al lugar de hijos e hijas de Dios por adopción. No solo siervos de Dios, no solamente libres por Dios, hijos de Dios. Si usted tiene dudas con respecto a esto, es importante recordar que todo ser humano es hijo de Dios en el sentido de su descendencia. Dice Hechos capítulo 17, versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte o imaginación de hombres. Dios nos creó y en ese sentido, claro, somos hijos de Dios. Sin embargo, no todo ser humano es un hijo de Dios en el sentido de esta relación cercana y adoptiva que Pablo describe aquí. Como dijimos anteriormente, en este sentido hay hijos de Dios e hijos del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que está sin Cristo no está guachito, tiene a su padre, pero su padre es el diablo.
En la costumbre romana de la adopción, los hijos adoptados se les daban privilegios absolutamente iguales en la familia y el mismo estatus como herederos. En este sentido, los romanos eran adelantados. Cuando ellos hacían la adopción, esta adopción es completa, no es a media, no, usted es hijo, pero más o menos. Absolutamente igual, los hijos de sangre con el hijo adoptado, no hay diferencia. Es importante notar que el creyente recibe la adopción de hijo, no la recupera. No es que nosotros estemos recuperando la adopción. Nosotros ganamos algo en Jesús que es más grande que lo que jamás tuvo Adán. Adán nunca fue adoptado como hijo de Dios en la forma que lo son los creyentes. Así que estamos equivocados cuando pensamos en la redención como una mera restauración de lo que se perdió con Adán. Se nos concede más en Jesús de lo que jamás tuvo Adán. Y por cuanto sois hijos, versículo 6, Dios envió a vuestros corazones del Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Sabemos que somos hijos e hijas de Dios por el testimonio del Espíritu Santo en nosotros. Como escribió Pablo ahí a los Romanos en el capítulo 8, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Podemos ver en este versículo que la verdad de la Trinidad está entretejida en el texto, en el versículo de Gálatas. Dios Padre envía a Dios Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios Hijo, a nuestros corazones para darnos la certeza de que somos hijos e hijas de Dios. Está presente la Trinidad de Dios. Dios Padre, Dios Espíritu Santo, Dios Hijo. Dice ahí el versículo, en el versículo 6. El Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, puede ser llamado el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo o vinculado a Dios Padre. Esto se debe a que la naturaleza de Dios es consistente entre las tres personas de la Trinidad. Aquí el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de su Hijo porque la idea de nuestra filiación se basa en la filiación de Jesús. Por cuanto Jesús es Hijo, nosotros somos hechos hijos por Cristo. Los creyentes son hijos. Y esto se basa en quién somos en Jesús. Ahora, existen distinciones, hermanos, importantes entre nuestra filiación y la filiación de Jesús. Ya lo vimos. Jesús es el unigénito del Padre. Nosotros somos hijos e hijas adoptivos. Somos hechos hijos de Dios por decreto legal de Dios. El Espíritu Santo realiza la obra de confirmar a los creyentes su adopción como hijos de Dios. Esta seguridad de salvación es una obra de gracia por parte del Espíritu Santo y no tiene origen humano en lo absoluto. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El pasaje ahí en Gálatas continúa diciendo, el cual clama, Abba Padre. Abba en arameo es un diminutivo cariñoso de padre, usado en la intimidad del círculo familiar. Pasó sin cambios al vocabulario de los cristianos de habla griega. Ahora es interesante que veamos primero el verbo anterior. Dice, el cual clama, craso, la palabra griega. Tiene el sentido, mira, fíjese, de gritar en voz alta y llorar. Entonces los siguientes pasajes, veámoslo. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces Pablo, notando que una parte era saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio. Hermano, nosotros no susurramos papá, papi o papito, que sería la transliteración del Abba hacia nosotros, hasta nuestro idioma español. Como si dudáramos en hablar con tanto cariño.
Al estar estudiando y preparando esto, no deja de, quizás por una cosa de tradición, idiosincrasia, se empieza un poco raro, ¿cómo le hago así? Papi. A veces cuando estamos en reuniones con otros hermanos de otras denominaciones y alguien ora y dice, papá, te agradezco, y no queda como medio raro, dijo, papá, si no, se va a enojar. ¿No son esos los rudimentos del mundo? No. Es cierto. Nuestro Dios es fuego consumidor. Es santo. Todopoderoso. Pero es nuestro Padre. Y Él lo está diciendo. Tengamos una relación. Y a veces nosotros mismos la frenamos. ¿Sabe qué es más? ¿Sabe lo que pasa? Es que a veces es más fácil ser siervo, ser esclavo de Dios, que ser hijo de Dios. Porque uno tiene que hacer lo que le dicen nomás. Vaya, partido. Hay que hacer esto, hago esto. Pero el Señor quiere una relación con sus hijos. Cuando nuestros hijos nos llaman o nos necesitan, no susurran. Yo pienso en la Abby ahora que, bueno, a lo mejor ahí. No. Ahí está. Papi. Dice papi, bueno, dice más mami, pero papi. O la Amalia, en mi caso. Papá, papá, papá. Y no es que esté diciendo, oye, déjate de gritarme, no sé, falta respeto. Quiere o necesitas algo. Se aseguran de que los podamos escuchar y de socorrer en su necesidad. Eso es lo que hacen los niños. Hermanos, por eso conviene que los que de hecho son hijos tengan el espíritu del hijo en el corazón. Esto nos da tanto derecho como la capacidad de clamar, de gritar, ¡papá! A Dios, nuestro Padre, como el mismo Jesús lo hizo con su Padre. Hermanos, tenemos acceso a la misma intimidad con Dios Padre que tuvo Dios Hijo Jesucristo. Jesús se dirigió a Dios, el Padre, como papá cuando oró, dijo, Abba, Padre, se registra ahí en Marcos 14:36. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Pablo nos repite esta idea en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual gritamos, papá, Abba, Padre. Los hijos de Dios tienen el privilegio único de experimentar una relación que conlleva ternura, dependencia y que está libre de todo temor y ansiedad. ¿Estamos disfrutando de eso? ¿Podríamos decir que esa es nuestra relación que tenemos con nuestro Padre Celestial? Y hermanos, esto no es para que ahora salgamos y cada vez que oremos o que digamos, papá, allá. No, esto lleva a examinar nuestra relación personal, cuál es la calidad de relación que estamos teniendo con nuestro Dios. ¿Pasó algo? Ahí sí. Pasamos de esclavos a herederos, redimidos, adoptados y finalmente pertenecientes a Dios, como dice el versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Los hijos nunca son esclavos y los esclavos nunca son hijos en la casa de su padre. Jesús ilustró esto en la parábola del hijo pródigo, donde el hijo estaba decidido a volver a su padre como esclavo, pero el padre se negó y solo lo recibió como hijo. Hermanos, y si hijo, también
herederos. Aquí encontramos el cierre de esta hermosa progresión que vimos de esclavos a herederos. Esta transformación que tiene el creyente. Primero, somos libertados de la esclavitud. Segundo, somos declarados hijos de Dios y adoptados en la familia de Dios. Y tercero, somos hechos herederos. Los herederos heredan algo. Y Pablo aclaró exactamente lo que heredamos. Un heredero de Dios a través de Cristo. Heredamos a Dios mismo. Eso es maravilloso. Eso, no, pero, ¿no es la salvación lo que nosotros ganamos? ¿La vida eterna? Sí, pero hay algo más grande. Que heredamos una relación personal con el Creador de todo. También somos coherederos con Cristo y glorificados con Él. Y si hijos, también herederos y herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, nos dice Romanos capítulo 8, versículo 17. Para algunos esto puede parecer una pequeña herencia. Sin embargo, para aquellos que están realmente en Cristo y que realmente aman a Dios, ser heredero de Dios es la herencia más rica de todo. Y como cierra el pasaje ahí, por medio de Cristo, nuestra liberación de la esclavitud, nuestra afiliación al Espíritu Santo, al Espíritu de Jesús en nuestros corazones y nuestro estatus como heredero de Dios, son todos los derechos de nacimiento que se nos otorgan en Jesús. Los recibimos por medio de Cristo. Estas son las cosas que deberíamos vivir y disfrutar todos los días de nuestra vida cristiana. Los herederos de Dios reconocen la obra de adopción y disfrutan de una relación cercana con su Padre, porque la obra de Dios ha transformado sus vidas y lo saben, lo creen, lo experimentan y disfrutan. Entienden que el sacrificio de Cristo fue para comprar su deuda, que eso permite que sean adoptados y ahora pueden dirigirse al juez del universo, al creador de todo, con un término tan sencillo como profundo: papá. Y como eso aún no es suficiente, nuestro Padre Celestial nos otorga bendiciones espirituales y una futura gloria por el puro afecto de su maravillosa gracia. De esclavos a herederos. Ahora, como lo hemos hecho también en ocasiones anteriores, bueno, hermano, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? ¿Cómo aplicamos esto en nuestras vidas? Primeramente, de esclavos, sin privilegios, sin libertad y pertenecientes al mundo, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Reflexionamos respecto dónde y cómo estábamos antes de conocer a Cristo? ¿Es algo que viene a nuestra memoria? ¿Que lo valoramos? No en el sentido de culpa, no en el sentido de arrepentimiento, sino que en el sentido de reconocer de dónde Jesús te sacó. ¿Lo reflexionamos? ¿Pensamos en eso? ¿Lo valoramos? ¿Entendemos realmente que estábamos sin libertad, condenados y sin privilegios, sin esperanza en este mundo? ¿Entendemos? O quizás pase por nuestra mente el pensamiento: oye, antes no estaba tan mal, pero me dice cristiano y que todo es más difícil. Pregunto a los que están acá presentes: ¿es posible que todavía estés viviendo como un menor espiritual, esclavo de la religiosidad? Y aquí podemos verlo en dos sentidos. Uno es que aún no has conocido a Cristo, de que todavía estás viviendo bajo las reglas del ABC del universo. Si lo hago bien, me va a ir bien. Si lo hago mal, me va a ir mal. La gracia no existe, pero la ley. O quizás que, como hijos de Dios, estamos ahí, todavía jugando con tierra, con los pantalones cortos como era antes, ¿no? Y no nos puesto los pantalones largos.
Me quiero quedar solamente con la adopción, que a mí otra ahí, pero no quiero avanzar más. No quiero avanzar en mi relación personal con Cristo, con Dios, con mi Padre Celestial. Frenado. De esclavos a herederos, redimidos, adoptados, pertenecientes a Dios. Hermanos, Dios nos ha transformado. Dios ha transformado la vida del creyente. Absoluta y completamente. Lo sé. ¿Lo sabía? ¿Lo creo? ¿Lo experimento? ¿Lo disfruto? Muchas veces hablamos en la UDJ, con los jóvenes, acerca de que si disfrutamos nuestra relación con el Señor, si disfrutamos de conocer la palabra de Dios, tanto como disfrutamos un juego de video, tanto como disfrutamos una serie de televisión, tanto como disfrutamos una comida. Y a veces como que nuestra relación con el Señor está como en otra dimensión, como que ¿cómo vamos a disfrutar del Señor? Hermano, esta transformación que Dios ha hecho en nosotros, ¿la estamos disfrutando? ¿La entendemos? El sacrificio de Cristo compró mi deuda, permite que sea adoptado y tener a Dios como Padre. Pregunto, ¿estoy disfrutando de esta relación cercana con el Padre que la obra de Cristo me da? ¿Vamos teniendo esa relación? ¿O una relación quizás más laboral? Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ayúdame a cumplir tu voluntad. Señor, hice esto otro, perdóname. A mí me pasa, hermano, lo reconozco. Pero que esto nos anime a revisar nuestra relación con el Padre. ¿Qué está faltando? Sacar o agregar en mi vida para profundizar mi relación con el Padre Celestial. ¿Qué falta? Quizás tenemos el diagnóstico. No tengo una relación profunda con el Señor. Ya, perfecto. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que sacar? ¿Qué otro paso debo dar? Los herederos de Dios reconocen la obra de adopción y disfrutan de una relación cercana con su Padre, porque recuerdan constantemente dónde estaban antes de conocer a Cristo. Entienden que estaban sin libertad, condenados, sin privilegios, sin esperanza en este mundo, y valoran la gracia de Dios que actúa en sus vidas, y no la religiosidad. Los herederos de Dios reconocen la obra de adopción y disfrutan de una relación cercana con su Padre, porque la obra de Dios ha transformado sus vidas y lo saben, lo creen, lo experimentan y disfrutan. Entiendan que el sacrificio de Cristo fue para comprar su deuda, que eso permite que sean adoptados y ahora pueden dirigirse al juez del universo, al creador de todo, con un término tan sencillo como profundo. Papá. Podríamos considerar que la bendición de la adopción era innecesaria dentro del plan de salvación. ¿Cómo es, hermano? Sí. Porque es una demostración de su verdadero y profundo amor por nosotros. Podemos imaginarnos a alguien ayudando o salvando a alguien, pero sin ir tan lejos como hacernos parte de la familia. Porque Dios no solamente nos salvó, sus criaturas, su creación, allá abajo. Pero no solamente hizo eso, nos trajo, nos adoptó. Esto es lo que hizo Dios por nosotros. Hermanos, no desperdiciemos ni desvaloricemos lo que significa ser hechos hijos de Dios. Tenemos un Padre que es el mejor Padre. No tiene comparación. Bueno, yo no sé cuál es la relación que usted ha tenido con su padre o con su papá. Buena, mala, nula. Pero tenemos un buen Padre, el mejor de todos, con el cual podemos relacionarnos. No perdamos esta maravillosa oportunidad. Como dice un coro de una canción que ya tiene
cerca de 30 años, algunos la debe conocer. Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Nosotros somos herederos, hermanos. No solamente tenemos un premio, no solamente tenemos una vida eterna, tenemos a Dios para disfrutar una relación cercana con Él. Oremos.